Amigos, Rusia acaba de lanzar una nueva advertencia, pero esta vez no es una advertencia a la OTAN, no es una advertencia a Europa, es muy peculiar. Es una advertencia directa a Israel. Si tocan nuestras bases en Siria, la respuesta va a ser contundente. Y además acaba de lanzar una advertencia más adicional a esta de la evidente preocupación que Rusia tiene en estos momentos en contra de los ataques. También acaba de lanzar otra acusación, otra advertencia acerca de que Israel estaría buscando convertir a Siria en una tierra quemada y una tierra desarmada. Rusia condena ataques de Israel contra una Siria ya desestabilizada. Y lo que estamos viendo, amigos, pues ya es aquí un mensaje muy directo, un descontento evidente de Rusia en estos momentos, que no es una amenaza cualquiera, ¿eh? Es un mensaje que está dejando todo ya sobre la mesa. Miren, estamos hablando de bases militares rusas que son claves precisamente para el Kremlin en Medio Oriente y que hoy están totalmente expuestas. Y esto pues ya de alguna forma nos está mostrando un conflicto que está escalando demasiado rápido. ¿Por qué? Bueno, pues porque Israel no solamente está atacando en estos momentos objetivos militares en Siria, sino que prácticamente está reduciendo a todo el país en cenizas. Es parte de algunas de las acusaciones que hoy se están haciendo. Y eso pues para Moscú pues es una línea roja muy grande. Piensen nada más en esto y la lógica me parece que es más que evidente porque en solamente 3 días pues ya hemos visto cómo Israel ha destruido el 80% de las fuerzas armadas sirias en un tiempo récord. Hablamos por supuesto de aviones, hablamos de radares, de municiones, lo que sea. Entonces, mientras todo esto pasa, pues Rusia está viendo cómo sus aliados más importantes en la región se están desmoronando. Y lo que viene después, pues podría ya poner a dos potencias mundiales en un verdadero choque directo, porque si hay algo que en estos momentos, amigos, está dejando claro el Kremlin a través de su propio portavoz, que es la declaración, se las muestro tal cual, es la declaración que acaba de hacer Dmitry Peskov, que dice que la seguridad precisamente de las bases rusas es su prioridad absoluta. Y no solamente lo está diciendo, sino que ya de alguna manera están movilizando tropas a Siria, están reforzando posiciones. Entonces, para los que de alguna manera creían que Rusia iba a dejar allá olvidados sus bases y a cancelarlas y a salir huyendo, pues ahora parece que no están dispuestos tan fácilmente a hacer algo así. Entonces, imagínense este escenario que estamos viendo a partir de estos momentos, en donde ya Rusia, con todo su poder militar, en un frente directo con Israel, respaldado a su vez Israel por Estados Unidos, pues ¿qué pasa si esta tensión escala mucho más allá de Siria? Porque Israel no está solo en esto. En Siria en estos momentos también hay bases estadounidenses. ¿Qué pasa si toda esta advertencia rusa, cuando dice que la amenaza o la respuesta va a ser contundente, con esa palabra tal cual, pues se convierte en algo más que una simple amenaza? ¿Qué pasa si Israel cruza esa línea roja? Porque hay que ser honestos, amigos, nadie lanza una amenaza de este calibre, y menos Rusia, si no está dispuesta a cumplirla. Entonces, vamos directo a este tema, porque lo que estamos viendo en las últimas horas, amigos, de cómo Israel lanza esta ofensiva masiva en Siria después de que muchas acusaciones dicen que HTS llega precisamente este gobierno instalado en Siria, que básicamente es un grupo terrorista. Ya saben que no podemos decir la palabra completa, pero es un grupo terrorista que llega hoy a Siria con el apoyo presuntamente de Occidente, según han acusado Irán, Rusia y otras potencias, el mismo depuesto Bashar al-Assad. Y ahora pues al mismo tiempo Israel avanza en esta ofensiva para destruir toda la digamos, defensa militar siria y asegurarse de desmembrar a Siria en pedazos. La acusación evidente la están ustedes leyendo aquí tal cual. Convertir a Siria en una tierra quemada y totalmente desarmada. Y hablando de este tipo de ataques, amigos, porque se está haciendo a través de 400 ataques que suman hasta este momento que estamos haciendo el podcast, ya estaríamos hablando de 400 ataques en 3 días.
Muchos reportes incluso están coincidiendo en esta cifra de que el 80% de las fuerzas sirias ya están a este punto totalmente destruidas. Las defensas antiaéreas, todas las fábricas de municiones, los depósitos, por supuesto, de armas de Siria, los helicópteros, los radares, todo. Es como si de alguna manera pues estuvieran intentando borrar del mapa cualquier capacidad militar de Siria para que en el futuro no puedan tener un ejército. Y aquí es donde pues esto se está poniendo bastante preocupante porque Israel no se está limitando solamente a los ataques aéreos. De hecho, hay acusaciones de que las tropas terrestres israelíes están en la zona de desmilitarización de los Altos del Golán. El mismo Netanyahu sale ayer a decir que los Altos del Golán son y serán territorio israelí para siempre, aun cuando la propia ONU ha condenado la ocupación de los Altos del Golán como una invasión israelí sobre tierra siria. Entonces, ya la reclaman formalmente como suya. Y ya estamos viendo, amigos, cómo pues esto está escalando muy rápidamente a partir de estos momentos y cómo precisamente se estaría convirtiendo en un nuevo punto de fricción, un punto caliente entre Siria e Israel. Pero la pregunta es exactamente qué buscan. Porque muchos analistas dicen que pues lo que estarían buscando sería, repito, convertir esto a Siria en un lugar inhóspito, en un lugar que no tenga ninguna, en absoluto, ninguna capacidad de respuesta militar. Es decir, debilitarlo al mínimo a tal punto que ya no puedan levantarse ni defenderse. Si hay una ocupación israelí, ya no nada más en los Altos del Golán, sino más allá de esta zona, pues ¿qué va a hacer Siria si no tiene ni una resortera para defenderse? Y luego, pues por el otro lado vemos a Rusia, que tiene bases militares instaladas ahí, en Siria, y que no está en estos momentos contentos con esto. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, sale y dice, tal cual con estas palabras, nuestras bases están ahí y garantizar su seguridad, dice en palabras de Peskov, es extremadamente importante. Y pues además de esto ya están dejando claro también que si estas bases son atacadas, pues la respuesta de Rusia va a ser fuerte. Y no es una amenaza vacía que se esté lanzando. Es una advertencia que yo creo que se debería tomar muy en serio, amigos, porque si vemos la situación en Siria, que ya de por sí pues era desastrosa desde antes de estos ataques. La situación en Siria era terrible desde que estaba Bashar al-Assad, pero ahora es peor, porque estamos hablando de un país totalmente desestabilizado después de años de guerra civil. Estamos viendo una economía totalmente colapsada, una población agotada por la violencia y encima este desmembramiento del territorio sirio como aves de rapiña de las grandes potencias para llevarse o destruir lo que pudo quedar en Siria. Ya, fíjense, hay una declaración muy interesante aquí que hace precisamente en este artículo el Foro Mundial para la Aproximación de las Escuelas de Pensamiento Islámico, que es muy importante ver cuál es su percepción de esto, porque pues al final en este momento hay un Estado Islámico ahí. Y lo que están diciendo es que esta ofensiva israelí pues busca sentar las bases para un nuevo Oriente Medio. Y esto, amigos, es muy peligroso porque cuando dicen Nuevo Oriente Medio, pues se está refiriendo a la famosa Gran Israel. Y básicamente lo que están haciendo es redibujar todas las fronteras de Israel, reconfigurar todo su poder en la región y beneficiar de alguna manera a Israel y a sus aliados. Pero desde otra perspectiva, ya el mapa territorial de Israel se expandería enormemente. Y luego, pues por el otro lado también está Rusia, que pues habían sido pues, un apoyo del gobierno de Bashar al-Assad desde que comenzó esta guerra civil, principalmente pues para poder mantener ahí en el poder, en esa silla, al-Assad, ahora depuesto, ahora derrocado, y bueno, pues su gobierno ya después de que cae, las consecuencias de todo esto que siguen para Rusia, que está en una posición bastante vulnerable ahí, pero ojo, no nos confundamos, porque esa situación de vulnerabilidad no parece que esté poniendo a Rusia en una posición de negociación, más bien está poniéndolo en una posición de amenaza, de decir, yo no me voy a ir de aquí para ningún lado, mis bases se quedan y quien se atreva a tocarlas va a pagar las consecuencias. Entonces vemos una forma en la que está saliendo con todo muy agresivamente a cuidar los intereses rusos desde el Kremlin. Tienen bases ahí en estos momentos que son muy importantes, como dijo el mismo
Andrei Kartapolov, que decía en este artículo que cualquier ataque contra esas bases pues iba a tener consecuencias muy serias para quien se atreviera a cruzarlas, incluyendo Israel. Y aquí está precisamente el dato más importante, que son los aliados, porque podríamos pensar de alguna manera, bueno, una base rusa ahí aislada como una gota de agua en el desierto, ¿qué va a hacer contra Israel y Estados Unidos? Los tienen sitiados. Si Assad salió corriendo, pues ¿qué le depara a las bases rusas? La cuestión, amigos, es que ese aislamiento no necesariamente es así, porque parece que Rusia no está solo en esto. Ahora más que nunca están haciendo una mancuerna con Irán y tienen todo el respaldo de Irán, pero también muy seguramente, amigos, esto es algo que yo no he podido confirmar, pero es un análisis propio, que yo creo que esta nueva mancuerna que vamos a ver cómo el círculo se va a cerrar para hacer un enroque entre Irán, por supuesto, también vamos a ver un nuevo enroque con Rusia y también otro enroque con Irak. Esta va a ser la nueva triada que se va a hacer, porque el que sigue después de Siria es Irak. Ese va a ser el siguiente objetivo y sabe Irak que tiene que protegerse y esta alianza se tiene que cerrar así. Entonces, no están solas estas bases rusas y jugarían un papel muy importante para Irak y para Irán en estos momentos. Y si la situación escala, pues lo que vamos a estar viendo es un conflicto mucho más grave en donde estos nuevos aliados van a cerrar filas y se van a involucrar en todas las repercusiones que tenga cualquier ataque a cualquiera de estas bases. Ese es el primer tema. Pero el segundo, amigos, que es tal vez un tema del que no hablamos mucho, pero que es muy importante, es el tema de las cifras. Miren, 350 aviones de combates. Estos son los objetivos que se están reportando que ha destruido Israel en las últimas horas, que estaríamos hablando de 350 aviones de combates totalmente destruidos, 320 objetivos estratégicos. Y esto, amigos, pues no es una operación cualquiera. Es una campaña muy, muy bien planificada de Occidente para lanzar de alguna forma este ataque masivo que tienen como objetivo final, pues, consolidar una ocupación israelí en estos territorios suyos que no les pertenecen, en Siria, territorios sirios, y ahora ya los están tomando como suyos. Y no solamente una cuestión de un pedazo de tierra, también hay que decirlo, están enviando un mensaje. Israel lo que está diciendo con esto es, podemos hacer esto y nadie nos va a detener. Muy al estilo que ya hemos visto, por ejemplo, en Palestina, en Líbano y ahora en Israel, en Siria. Pero la cuestión es, ¿de verdad nadie los va a detener? Porque aquí es donde parece que está apareciendo precisamente, pues no la comunidad internacional, porque lo que diga la ONU, pues ya sabemos que es un florero que no sirve de mucho. Pero lo que sí vemos es que mientras Israel avanza con esta ofensiva, hoy vemos a un Rusia que está por verse qué va a pasar. Pero por lo pronto ya está manoteando la mesa y está diciendo, yo no me voy a ir. Mis bases no se van a mover. Y si te atreves a atacarlas, pues entonces va a haber consecuencias. Repito, si dijéramos, bueno, ¿qué puede hacer una base rusa contra todo el ejército de Israel y las fuerzas estadounidenses de la región? Nada. La cuestión es que no se trata solamente de esas bases rusas. Se trata de una tríada que seguramente estaremos viendo que se configura a través de Irak e Irán. Esta alianza de facto ya está, pero ahora más que nunca se va a cerrar el círculo, porque el que sigue después de Siria es Irak. Irak lo sabe. Y después, por cierto, en esto vamos a ver el papel de Yemen. Entonces, estamos viendo la clásica estrategia de divide y vinci, divide y vencerás, que tomó por sorpresa a Siria, pero a Rusia no. Yo creo que es algo que Rusia sabe hacer muy bien desde que era la Unión Soviética. Y bueno, pues el tercer punto, que también es más lamentable que todo esto, pues es el tema humano. Todos los sirios que finalmente están ahí. Estamos viendo cómo están avanzando en esta ofensiva, pero seguramente aquí están muriendo civiles sirios, están sufriendo las minorías religiosas, estamos viendo cómo están terminando con toda la infraestructura vital siria, la poca que había, las pocas plantas de energía, los pocos hospitales, las pocas escuelas. No nada más se trata de objetivos militares. Entonces, es una estrategia de quemar toda la tierra de Siria, desmoronar Siria, desmembrarla en pedazos, y pues la pregunta es hasta dónde
van a llegar precisamente con esta estrategia de apropiarse de una tierra que no les pertenece. Parece que al fin de esta ofensiva pues estamos viendo ya algo claro de lo que está pasando aquí, que es algo no muy diferente de lo que había pasado en la Palestina ocupada. Y ya estamos viendo nuevamente otro patrón que se repite, apoyado por supuesto por Occidente, por Estados Unidos, por Europa. Y pues imagínense nada más, por cierto, hablando de esto, yo creo que es importante decirlo, porque a lo mejor por tratarse de Siria, los medios de comunicación no lo exponen de esta forma, pero imagínense un momento que no habláramos de Siria, que otro país estuviera haciendo esto que están haciendo hoy aquí, en una región que fuera apoyada por Estados Unidos o Europa. Y que Rusia, por ejemplo, estuviera ayudando a un grupo terrorista a derrocar al gobierno, malo o bueno, pero al gobierno para imponerse en el poder. Pues las condenas serían inmediatas. La CNN no estaría entrevistando a ese líder terrorista como está entrevistando antier al líder de HS en una exclusiva que le dio. Ahora resulta que le encantan los medios occidentales a este grupo de HTS. Incluso le pregunta a CNN, ¿qué opinas de que en el pasado te hayan llamado terrorista? No, vemos a un líder muy mesurado, que ha crecido personalmente. Es propaganda pura. Pero si esto pasara del otro lado, amigos, pues no estaríamos hablando de lo mismo. Es sumamente delicado, porque al final, amigos, ese problema se queda para los sirios. A quienes va a gobernar HTS es a los sirios, no a nosotros, afortunadamente. Desafortunadamente a ellos sí. Y entonces aquí estamos viendo el cambio en la retórica, que es muy diferente. Y luego pues hay aquí una evidente hipocresía en los medios de comunicación que apesta, de cómo están manejando esta narrativa, cómo estamos viendo en su mayoría a los noticieros hoy presentando este eje occidental como un héroe que lucha contra el terrorismo, mientras que ponen a un líder terrorista en Siria. Y entonces vemos cómo, pues del otro lado vemos a Irán y a Rusia como los villanos de la historia. Y miren, no se trata de héroes o villanos. Yo tampoco quiero decir con esto que Irán y Rusia son los buenos e Israel y Estados Unidos son los malos, pero tampoco que nos vendan esta narrativa. Esto es geopolítica y entonces son intereses, punto. Los intereses. Pero cuando esos intereses chocan con el derecho internacional, cuando esos intereses llevan a algunas potencias a poner en el poder a una persona que está acusado de ser lo peor y de cometer las peores atrocidades que se han visto en Medio Oriente y todavía intentar lavarles la cara con CNN, amigos, me parece que esa situación sí ya es bastante delicada. Porque entonces, ¿quién está desestabilizando a quién? ¿Quién está cruzando las fronteras de quién? ¿Quién está lanzando ataques masivos? A Rusia se le dice invasor por la guerra en Ucrania, pero a esto que está pasando en Siria se le dice, según Biden, acto de justicia. Entonces, al final del día, lo que estamos viendo hoy aquí en Siria no es solamente un conflicto más, amigos, es quitarse las caretas de una hipocresía que se había estado vendiendo en la administración de Biden y que hoy simplemente no se puede sostener. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.